Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos aquí conmigo! Espero que estén listos para un vídeo que prepárense, porque va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha estado circulando como la pólvora en los últimos días, un rumor que, si se confirma, hará temblar los cimientos del fandom. Así es, mis queridos detectives del corazón, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Qué está pasando entre ellos? ¿Será que la llama, que creíamos extinguida, vuelve a encenderse? ¿Estaremos presenciando el renacimiento de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Agárrense fuerte porque el vídeo de hoy está cargado de información, especulaciones y, por supuesto, muchísimo drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta telenovela de la vida real, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de mis análisis, mis chismes y mis opiniones, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme un like si están tan emocionados como yo por descubrir qué está pasando con Can y Mehmet. Su suscripción y su like son el combustible que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles la mejor información. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos al grano. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Mehmet Özdemir fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en muchos países de Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y consolidándolos como dos de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans, enloquecidos por la magia que Can y Mehmet derrochaban en pantalla, comenzaron a fantasear con la posibilidad de que su amor fuera real. Los rumores de romance, los comentarios en redes sociales, las fotos robadas. Todo alimentaba la esperanza de que Can y Mehmet fueran algo más que compañeros de trabajo. Sin embargo, como ya sabemos, la realidad a veces es muy diferente a lo que esperamos. Después de la finalización de Erkenci Kuş, las cosas entre Can y Mehmet comenzaron a enfriarse. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, los rumores de romance se desvanecieron y, finalmente, ambos actores tomaron caminos separados. Mehmet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, duró poco más de un año. Can, por su parte, se comprometió con la presentadora italiana Diletta Leotta, un compromiso que también terminó abruptamente. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Después de sus respectivas rupturas, Can y Mehmet han sido vistos en varias ocasiones compartiendo tiempo juntos. No se trata de eventos públicos ni de compromisos laborales, sino de encuentros más discretos, más privados. Fuentes cercanas a ambos actores han afirmado que han estado en contacto constante, que se han apoyado mutuamente durante sus momentos difíciles y que incluso han retomado esa amistad tan especial que compartían antes de convertirse en estrellas internacionales. Pero, ¿es solo amistad? Esa es la pregunta del millón. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, ha estado especulando con la posibilidad de que Can y Mehmet estén dándose una segunda oportunidad. Algunos medios afirman que han sido vistos cenando juntos en restaurantes exclusivos de Estambul, otros aseguran que han pasado fines de semana en la costa turca y, algunos incluso, se atreven a decir que están planeando un nuevo proyecto juntos. Claro, todo esto son rumores. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. La química entre Can y Mehmet es innegable, su conexión es evidente y, después de haber pasado por relaciones fallidas, quizás ambos estén buscando algo más auténtico, algo más genuino. Además, hay que tener en cuenta el factor Erkenci Kuş. Esa serie fue un punto de inflexión en sus carreras, un proyecto que los unió de una manera muy especial. Volver a trabajar juntos, volver a conectar con esa magia que los catapultó a la fama, podría ser una excelente idea para ambos. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Imagínense la expectación que generaría una nueva serie protagonizada por Can Yaman y Mehmet Özdemir. Sería un bombazo a nivel mundial, un éxito asegurado. Y si además, la chispa del amor se reavivara entre ellos, sería el cuento de hadas perfecto. Pero como les dije al principio, todo esto son especulaciones.
No podemos asegurar nada. Lo único que sabemos con certeza es que Khan y Demet están en contacto, que se han apoyado mutuamente y que al menos son buenos amigos. Si esa amistad se convertirá en algo más, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí puedo decirles es que estoy siguiendo esta historia de cerca. Voy a estar atenta a cualquier movimiento, a cualquier declaración, a cualquier señal que nos indique que el amor ha vuelto a florecer entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto se los contaré todo. Así que mis queridos detectives del corazón, mantengan la calma, respiren hondo y prepárense para lo que pueda venir. Esta historia está lejos de terminar y, estoy segura, nos deparará muchas sorpresas. Y ahora, para ir terminando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado del rumor que está circulando sobre la posible reconciliación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado su historia, desde el éxito de Erkenci Kuş hasta sus respectivas rupturas, y hemos especulado sobre las posibilidades de que su amistad se convierta en algo más. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones, pero también es importante tener en cuenta que la química entre Khan y Demet es innegable y que, después de haber pasado por relaciones fallidas, quizás ambos estén buscando una segunda oportunidad. Lo más importante, mis amores, es que mantengamos la mente abierta y que no nos dejemos llevar por las expectativas. Dejemos que el tiempo siga su curso y veamos qué nos depara el destino. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su suscripción es el mejor regalo que me pueden hacer. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre tengo novedades y chismes jugosos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis amores. Los quiero. Chao, chao. Pero, esperen. No se vayan todavía. Porque aunque ya hemos resumido lo que sabemos, aún queda mucho que explorar. Vamos a profundizar en esos pequeños detalles que alimentan la hoguera de la esperanza, y a analizar qué dicen las estrellas sobre este posible reencuentro. Primero vamos a hablar un poquito más sobre esos encuentros discretos. Aunque la prensa turca, como buena experta en chismes, se encarga de dar detalles jugosos, la realidad es que la información es, digamos, limitada. Pero eso no nos detiene. Fuentes cercanas, esas figuras misteriosas que nunca dan la cara pero siempre saben todo, han filtrado algunos detalles interesantes. Se dice, por ejemplo, que Khan y Demet han estado frecuentando un pequeño café en el barrio de Bebek, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, perfecto para una conversación sin interrupciones. ¿Se imaginan la escena? Khan y Demet sentados frente a frente con el Bósforo de fondo compartiendo confidencias y recuerdos. ¡Ay, mi corazón! Otro rumor que ha estado circulando es sobre un posible viaje juntos. Al parecer, ambos actores estarían planeando una escapada romántica a un destino exótico, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Se habla de las islas griegas, de Bali, incluso de un rincón paradisíaco en Latinoamérica. ¿Será verdad? Si lo es, prepárense para las fotos robadas más épicas de la historia. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay un elemento que es innegable, la conexión que existe entre Khan y Demet. Incluso después de años de distancia y de haber seguido caminos separados, esa chispa sigue ahí, latente, esperando a ser reavivada. Y es que, como dicen, el amor verdadero nunca se olvida. ¿Recuerdan esa química explosiva que vimos en Erkenci Kuş? Esa no se crea de la noche a la mañana. Esa surge de una conexión profunda, de una comprensión mutua, de una complicidad que va más allá de lo profesional. Y aunque ambos actores han demostrado su talento en otros proyectos, ninguno ha logrado replicar esa magia que compartieron en Pájaro Madrugador. Ahora, vamos a hablar un poquito de astrología.
Para los que creen en estas cosas, la posición de los astros puede darnos pistas sobre el futuro de una relación. Según algunos astrólogos, Can y Demet tienen una compatibilidad astrológica muy alta, lo que significa que están destinados a estar juntos. Imagínense. Sus cartas astrales se complementan a la perfección, sus energías se alinean y sus destinos están entrelazados. Será esta la prueba definitiva de que su amor es inevitable. Pero como siempre digo, la astrología es solo una herramienta. Al final, la decisión de estar juntos o no depende de ellos. De su voluntad, de su deseo y de su capacidad para superar los obstáculos. Y vaya que han tenido obstáculos en el camino. Sus respectivas rupturas, la presión mediática, las expectativas del público. Todo esto ha puesto a prueba su relación. Pero, ¿será que ahora, después de haber aprendido de sus errores y de haber madurado como personas, están listos para darse una segunda oportunidad? Y aquí es donde entra en juego el factor madurez. Ambos actores han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales, lo que les ha permitido crecer y aprender de sus errores. Demet, después de su divorcio, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de priorizar su felicidad. Can, por su parte, ha dejado atrás su imagen de chico malo y se ha mostrado más centrado y comprometido con su carrera. Esta madurez emocional podría ser la clave para que su relación funcione esta vez. Ambos han aprendido a valorar lo que realmente importa, a dejar de lado las expectativas de los demás y a enfocarse en su propia felicidad. Y quizás, solo quizás, esa felicidad la encuentren el uno en el otro. Ahora hablemos de ese posible proyecto juntos. ¿Se imaginan lo que sería una nueva serie protagonizada por Can y Demet? Sería un éxito arrollador. Los fans de todo el mundo estarían pegados a la pantalla, esperando cada capítulo con ansias. Y es que, como ya hemos dicho, la química entre ellos es innegable y su talento es incuestionable. Además, una nueva serie les permitiría reconectar con esa magia que los unió en Erkencicus, y demostrarle al mundo que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Sería una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevos personajes y para seguir creciendo como actores. Pero, ¿qué tipo de serie sería? ¿Una comedia romántica como Erkencicus? ¿Un drama apasionante lleno de intrigas y secretos? O quizás algo completamente diferente, algo que sorprenda a todos y que los saque de su zona de confort. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que si Can y Demet deciden trabajar juntos de nuevo, el proyecto generaría una enorme expectación y se convertiría en uno de los eventos televisivos del año. Los fans ya están haciendo sus apuestas y soñando con el regreso de su pareja favorita. Y por último quiero recordarles algo muy importante, todo esto son solo especulaciones. No podemos asegurar nada. Lo único que sabemos con certeza es que Can y Demet están en contacto, que se han apoyado mutuamente y que al menos son buenos amigos. Si esa amistad se convertirá en algo más, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir imaginando y podemos seguir esperando lo mejor para ellos. Porque al final, todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y quién sabe, quizás la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sea el cuento de hadas que todos estamos esperando. Así que mis queridos detectives del corazón, sigan sintonizados con mi canal, porque voy a seguir investigando y trayéndoles la mejor información sobre este y otros chismes del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre tengo novedades y sorpresas para compartir con ustedes. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis amores. Los quiero. Chao, chao. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. Los leo.